Dios, te damos gracias, Señor, en estos momentos por tu misericordia, por la vida, porque pudimos amanecer, porque tú eres bueno, y queremos pedirte que, ya que hemos salvado tu nombre y estamos seguros que tú has escuchado nuestras oraciones, nuestras alabanzas, que son para tu gloria, así te pedimos ahora que podamos escucharte a ti, a través de la explicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija a todos, a mí, porque soy una persona que necesita de ti en todo momento y que, al igual que mis hermanos, nos alimentamos de ella para vivir cada día agradándote en todo. Dirígenos pues y danos esa necesidad, esa hambre espiritual de aprender el día algo más, que tal vez ahorita no lo necesitemos, pero después, cuando lleguemos a necesitarlo, ahí estará en nuestro corazón para ponerlo por obra. Te lo suplicamos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que escuchaba un hermano que se llama Gene Hest, decía que el cristianismo empezó con el sufrimiento. El cristianismo nace del sufrimiento y es Jesucristo el que muere en la cruz. Muere en la cruz y gracias a su muerte y resurrección tenemos vida eterna. Y es algo contrario a lo que nosotros queremos vivir. Nosotros queremos vivir de manera cómoda, de manera... no nos gusta sufrir, en pocas palabras. No, pero es algo que la Biblia está incluida. Si alguien quiere ser cristiano, tiene que aprender cómo Dios ve el sufrimiento, o sea, cómo no es malo el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia de algo que está sucediendo y que nos hace voltear hacia Dios. Entonces el sufrimiento a veces es una herramienta que nos ayuda a parar. Cuando nosotros estamos sanos y fuertes y tenemos muchos planes de vida, y hacemos y deshacemos, ahí nos sentimos felices. Pero de repente, alguna circunstancia en la vida, como pasó en la vida de los primeros cristianos, se acabó su tranquilidad y empezaron a ser perseguidos por haber conocido a Cristo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? La carta de Pablo, en este pasaje de Primera de Pedro 4, del 1 al 19, es principalmente para todos los cristianos convertidos, entre los gentiles principalmente, porque los convertidos judíos estaban en el Medio Oriente, estaban en Palestina, estaban ahí en el área de Jerusalén, en Judea, en Samaria, en ese lugar. Pero el evangelio se había extendido hacia otros lugares, como era Corinto, Éfeso, como lo era Roma. Y vemos aquí cómo esos cristianos que ya habían creído en Jesús, que habían dejado de ser parte de la multitud, ahora eran discriminados y rechazados. No los veía bien, eran la minoría. Y cuando les preguntaban, ¿quién es César? ¿Quién es el Señor? Decían, César es el Señor. Y cualquiera que dijera, Jesús es el Señor, era declarado culpable de un juicio. Y le daban la oportunidad de negar su fe para seguir adelante. Y si no, tenía que sufrir. Entonces, la lucha que tenían los primeros cristianos es una lucha, soy cristiano, aunque me persigan, aunque me encarcelen, aunque me lleven a juicio y aunque me declaren culpable de insurrección, de rebeldía contra César, o dejo de ser cristiano. Era una especie de decisión muy, muy radical, muy fuerte. Tenían que pensarlo muy bien. Porque solamente aquel que de veras era cristiano se aguantaba hasta el final y decía, Jesús es mi Señor. No, César es el Señor. Para mí Jesús es mi Señor. Entonces decían, llévenlo a la cárcel, azótenlo. Hermanos, ser cristianos en aquellos tiempos era muy radical. No se parece ahora, aunque en todo el tiempo ha habido diferentes tipos de sufrimiento, no se parece ahora lo que sufren las personas. Entonces, esos
cristianos convertidos de entre los gentiles, no eran judíos, eran discriminados y no tenían derechos romanos. Eran 5 las regiones de Asia Menor, o sea, del Imperio Romano estaba ahí en toda esa zona, era Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y lo que ahora es Turquía. O sea, el mundo ha sido el mismo. Solamente ha ido cambiando poco a poco el asunto en lo que se cree, en lo que se sigue. El Evangelio llegó a ellos. La semana pasada hablaba de este versículo que está en 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y la razón es que el fin ya se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no conocía a Cristo, que seguía a César y toda la multitud de dioses que tenían, habían vivido en cosas degeneradas, cosas perversas, eran tramposos, hipócritas, mentirosos, se aprovechaban del dinero de los otros robándoles, era una cosa horrible. Pero cuando se conocieron a Cristo, dice, ya basta de vivir como antes, que no conocían a Jesús. Ahora que conocen a Jesús, ustedes van a hacer esto, armarse del mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Y cuando dice armarse, es una expresión militar. Armarse, ármate. ¿Qué quiere decir? Fájate la ropa, ponte todo lo que tú necesitas para luchar. Como un soldado, ármate. Y cuando dice armados del mismo pensamiento que tenía Cristo Jesús, quiere decir, así como Cristo vivió y venció con su testimonio, con su dignidad, con su santidad, con su gracia, así como Él lo hizo, hagan ustedes también. Esa fue la primera parte de la semana pasada. Este día vamos a compartir el mensaje diciendo el título, vivamos con gozo, aun cuando suframos por Cristo. Vivamos con gozo. Y eso es contradictorio para nosotros. ¿Cómo si yo voy a estar sufriendo, me voy a alegrar? ¿Cómo si yo estoy pasando por apuros, me voy a alegrar? Nosotros no tenemos una persecución por creer en Jesús. Tal vez la persecución más grande es que digan, ¿y ya te hiciste hermano? ¿Y ya eres de los aleluyas? ¡Qué mente tan débil tienes! Ese es el tipo de persecución y ofensa que te pueden hacer. Hasta burlarse de ti delante de otros. Mira, este ya se convirtió, dice que es cristiano. Bueno, y algunos dicen, ya no voy al templo, porque las personas me están diciendo cosas. Ese es el grado de persecución que tal vez tenemos ahora. Pero en los tiempos aquellos, les comentaba, que cualquiera que dijera que Jesús es el Señor, era arrestado, puesto en prisión, azotado, y le daban la oportunidad de decir, deja de ser cristiano. Muchos sufrieron, empezando por Jesucristo. Jesucristo no tuvo una vida cómoda como la que llevamos nosotros. Él no tuvo casa propia, no tuvo vehículo propio, él no tenía ahorros, tenía un tesorero y lo robaba. Una vida muy triste. Dice también en la palabra que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Que nos pongamos a meditar cómo estamos viviendo. La semana pasada, baste ya el tiempo pasado para haber vivido como cuando no conocíamos a Dios. Y el día de hoy, vivamos armados del pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Entonces, uno tiene que pensar, ¿por qué?
En 1 Pedro 4:3 dice al final, el fin de todas las cosas se acerca. Se va a acabar todo. Y volvemos a las historias populares de las personas que dicen, así dicen desde mi tatarabuelito, que el mundo se va a acabar y no se ha acabado. Y ustedes y yo, que estamos más jóvenes que ellos, dicen que no, del 2000 no pasamos. ¿Se acuerdan de esas expresiones? Y luego inventaron que viene un meteorito que le va a pegar a la tierra y que va a acabar con todo y es el fin. Y tantas historias y fábulas que solo han hecho ricos a los que las han hecho. Los han hecho populares, pero también los han avergonzado porque no se han cumplido sus predicciones. Muchos han dicho que el fin ya viene y se han equivocado. Por eso nosotros decimos, no evito el sufrimiento, quiero aprender del sufrimiento que me está pasando. Entonces, en esta segunda parte, el día de hoy, vivamos con gozo, aun cuando suframos por Cristo, es porque Pedro enfatiza la esperanza de los cristianos que sufren. Pedro hace énfasis en la esperanza futura. Cristo no dice que nos va a ir bien, ni el apóstol Pablo, nadie dice que ser cristiano es para que nos vaya bien. Entonces algunos que no les va bien, abandonan a Cristo, porque quieren la popularidad, la amistad de todos los que vienen aquí y se la pasan muy contentos administrando sus recursos y su vida, sus conocimientos, pero no siguen a Cristo. Basta ya. Ahora Cristo nos está enseñando que tenemos que pensar más en la vida eterna que en lo temporal. Muy bien. ¿Qué es la esperanza? ¿A qué nos lleva? Los que sufrimos, seamos judíos o gentiles. Gentiles quiere decir personas que somos de cualquier otro país, que no es Jerusalén, cualquier otro país. Cualquier otro país. Nosotros somos mexicanos. Ellos son hebreos. Ellos son los que se les dice judíos, pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, los que estamos creyendo en Él, somos parte de su pueblo. Y esa es la buena noticia. Entonces la carta de Pedro es para nosotros también. ¿Para qué sirve tener esperanza? Fíjense bien, para responder con un testimonio amable, para ser amables. Todos nosotros tenemos un límite, decimos. No me hagas, porque me vas a conocer. Y deberíamos de decir al contrario, quiero que mi vida refleje la amabilidad que Cristo tuvo y que yo te la muestre a ti. Quiero ser amable a pesar de que me pisotees, me ofendas, me insultes. El sufrimiento no es para nosotros agradable. Nosotros somos personas que el que me la hace, la paga. Entonces, Dios no quiere eso. Dios, para los que nos decimos que somos de Cristo, debemos aprender a vivir con gozo a pesar de que tengamos que sufrir. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. 1 Pedro 2, 21 al 23. Jesús fue bueno hasta la muerte. Él no ofendió a nadie, a pesar de que lo estaban crucificando en la cruz. 1 Pedro 2, 21 y 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está el ejemplo de Jesús. Él no hacía nada para defenderse. Y la razón es que va a haber un tiempo que se va a juzgar. Entonces, si Jesús fue amable, nosotros tenemos que aprender a sufrir.
Ahora, vamos a pensar en términos de años. ¿Cuánto vamos a sufrir? ¿Cuánto voy a aguantar? Vamos a ver 1 de Pedro 1:6. Y el sufrimiento ahí dice claramente, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, ¿cómo dice? Por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Han pasado muchos años. Han pasado muchas personas por ese y por otros templos que sufrieron mucho. Sufrieron enfermedades que los fueron consumiendo poco a poco. Sufrieron desprecios de sus familias. Sufrieron a algunos hasta que no les dieran trabajo en aquellos años que estaban más difíciles las cosas. Ya no están aquí, ya murieron. Ya ni nos acordamos cuántos años tiene que murieron. Pero para ellos el tiempo del sufrimiento acabó. Y cuando tú dices, estoy sufriendo mucho en la vida, ponte a pensar, no es mucho, es un poco de tiempo. Cualquier cosa que te haga sufrir es un poco de tiempo. Compara nuestra existencia. ¿Solamente cuántos años piensan tener ustedes? Bueno, si ustedes pensaron en 100 años, 90 años, ¿qué son 100 años? A los más de 2000 años que vino Cristo, y ya pasó. Hace más de 2000 años Él sufrió. ¿Y Él dónde está ahora? A la diestra del trono de Dios, en plena autoridad con el Padre. Son uno. Él no está sufriendo ahora, Cristo no está sufriendo. No está en esa cruz. Cristo resucitó al tercer día y está vivo y ascendió a los cielos. Así nosotros, hermanos, cuando estemos pasando por sufrimiento, y sufrimientos hay muchos, los familiares, el esposo y la esposa o los hijos rebeldes, las enfermedades, a veces la pobreza por falta de empleo, a veces la presión social porque quieren que hagas esto a fuerzas y tú dices que no, y tú vas a defender a tu hijo porque tu hijo es hombre y le vas a decir al maestro, mi hijo es hombre y no quiero que le diga niña. Y estos son los tiempos modernos. En otros países, el gobierno le quita el niño a esa familia y en ocasiones hasta lo mete a la cárcel porque el niño tiene sus derechos. La maldad está aumentando tanto que muchas veces la maldad es la causa de nuestro sufrimiento. Tenemos que aprender a sufrir por ser de la verdad, por seguir a Cristo. Y no estar tristes, sabiendo que nuestro tiempo de sufrimiento es breve, es corto, que un día todo esto va a acabar. Por eso, tenemos que pensar dónde estaremos después. 1 de Pedro 5:1 y 5:4. Estos dos versículos del 1 de Pedro son para alentar, como toda la carta de Pedro, a los cristianos que estaban pasando por apuros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, fíjense bien, soy en el presente, soy participante de la gloria que será revelada. Pablo está diciendo, no tengo ningún apuro, aunque sufra, tengo esperanza de que participo en la gloria desde ahorita, pero un día va a ser revelada completamente. A esto muchos que leen la Biblia y que le enseñan le dicen el ya, pero todavía no. El ya quiere decir Cristo triunfó sobre el pecado, lo venció en la cruz al demonio y a todos sus secuaces. Ya Cristo venció al poder del maligno. Ya. Pero todavía no, está encerrado en el infierno. Entonces por eso el diablo sigue dando problemas.
Hermanos, a veces que no tenemos que sufrir necesariamente. El sufrimiento que tiene que ser como justificado por Dios es cuando sufrimos por ser fieles a Cristo. Y voy a leer el verso 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Cuando aparezca. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Muy bien, es Jesucristo. Entonces, cuando Él aparezca, que va a venir montado en un caballo fuerte, y le va a decir un título, Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a triunfar sobre toda la maldad. Ese día final recibiremos, ¿qué dice aquí? La corona incorruptible de gloria. Ahorita todavía no. Cristo ya venció, pero todavía no vamos a recibir la corona incorruptible. Entonces, hermanos, basta ya el tiempo pasado de haberte desviado del Señor, desviado de las cosas de Dios porque no le conocías. Mucho más ahora, si alguien se dice que es cristiano, basta ya de hacer lo que hacías antes. Entonces vamos a leer 1 Pedro 4, del 7 al 11, y voy a hacer como un resumen. 4, 7 al 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros, hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, puntos a enfatizar. Sean serios y disciplinados en la oración. Sean serios y disciplinados. Cuando uno ama a alguien, quiere hablar con él mucho tiempo. Alguien ama a su esposa, te estaba esperando para contarte algo, y la esposa escucha. Y así están todos bien comunicados porque se aman. Cuando amamos a Dios, a través de Jesucristo tenemos que tener tiempo para estar en oración de manera seria. Eso es algo necesario, ¿eh? Usted y yo tenemos que tener tiempo para platicar con Dios. Amamos a Dios y de aquí para allá le decimos las cosas y Él, de allá para acá, nos dijo esto. ¿Dónde voy a escuchar a Dios? Aquí. No le entiendo. Sí, como un niño que no entiende a su papá cuando le dice las cosas. Pero a medida que crece uno espiritualmente y conoce más la voz de su papá, empieza a obedecer. ¿Es cierto o no es cierto? Los niños pequeños al principio conocen y hasta después obedecen. Los cristianos maduros tenemos que escuchar a Dios y lo que aquí diga, obedecerlo. Basta ya, o ya basta, lo que no hacíamos antes. Bueno, dice aquí, tengan ferviente amor que les ayude a cubrir multitud de pecados. En resumen, tengan un amor tal que se perdonen unos a otros. Todos nosotros, hermanos, nos equivocamos. Todos necesitamos del perdón. Algunos creemos que no nos equivocamos, pero somos los más equivocados, porque creemos que no nos equivocamos. Y ya ven que a veces uno sale muy gruñón y dice, ¿por qué hiciste esto y aquello y aquello? Sale uno muy gruñón. ¿Pero qué pasa? No sé si el mismo día, otro día, hace uno lo mismo y le dicen, ¿y tú por qué lo haces? Y empieza uno a decir, bueno, no me estás diciendo nada, porque me voy a enojar.
Ya sabes que soy muy gruñón. Entonces hay personas que no tienen amor para perdonar a aquellos que no dan el ancho en lo que esperarían. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedar es una actitud como ser muy generoso, muy abierto, muy cercano a las personas y entender su necesidad. ¿Tiene hambre? Invítale un taco. ¿Tiene sed? Invítale un vaso de agua. Ahora tenemos dificultades, ¿verdad?, para hospedar, y lo que hemos hecho es, bueno, está bien, no tengo un espacio en mi casa porque tengo que salir muy temprano a trabajar, pero te voy a pagar el hospedaje en cierto hotel. Vete, yo pago. O va uno y paga. No les mostramos otra cara sino la cara de Cristo. Usen los dones recibidos para servirse los unos a los otros como buenos administradores de Dios. La primera cosa que quiero notar es que nada que hagamos es nuestro. ¿De quién es? De Dios. Entonces, yo no tengo por qué ponerme enfurecido cuando alguien me dice algo, como si fuera mío. Al contrario, decir, ¿qué cosa puedo hacer para mejorar lo que he recibido de Dios? Yo estoy aquí para convivir unos con otros y usar los dones que he recibido para servirse unos a otros. ¿Usted no quiere tener problemas en la iglesia? Muy fácil, sírvale al otro. Acerque la silla, cuide al niño, sea atento, invite un vaso de agua, salude, y usted va a decir, ¡ay, mira qué persona tan agradable! ¿Pero quieres tener problemas? Pórtate como se porta el mundo. No saludan más que a los que quieren. ¿Se han fijado en eso? Hay personas a veces que no se han hecho a saludar a todos. Bueno, hay que aprender eso. Hablen conforme a las palabras de Dios, o sea, hablemos lo que Dios quiere. Escuchemos a Dios y compartámoslo. Fíjate que este versículo me ayudó mucho a mí. ¿Cuál, hermano? Pues por nada estés afanosos, sino no estés demasiado preocupado, sino que todas tus peticiones sean presentadas en oración y ruego con acción de gracias. O sea, que vayas a Dios y ores. ¿Tienes un problemota? Ve, díselo a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Dios, guardará mi corazón y mis pensamientos. Entonces, cuando yo estoy muy preocupado, oro y le creo a Dios que me va a dar su paz y descanso. Última parte de esto, de 1 Pedro 4, 7 al 11, dice, sirvan con el poder recibido de Dios, procurando que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Cuando algo sale bien, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Cuando algo sale mal, ¿para quién es la gloria? Se hizo la voluntad del Señor y yo no sé por qué salió esto. Yo prediqué a Cristo, me metieron a la cárcel. ¿Para quién es la gloria? Ya no tienen duda, ¿verdad? Cuando yo hago la voluntad de Dios y no pasa lo que yo quiero, ¿para quién es la gloria? Y cuando pasa lo que yo quiero, que pensé que Dios eso quería, la gloria es para Dios. ¿Qué quiere decir eso? No te hinches como guajolote. ¿Conocen los guajolotes? Están flaquitos, ¿verdad? Y luego tú los estimulas o les haces algo, ¿cómo le hacen? Se hinchan y echan gritos, ¿no? Hay personas que nomás les dicen algo y también se hinchan. No, la gloria es para Dios, tú no te hinches. Bueno, continuamos. La parte de 1 Pedro 12 al 19 es ahora de también responsabilidades espirituales que tenemos. Cuando viene el sufrimiento, la prueba, dice, amados, no os sorprendáis del del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense, no se sorprendan cuando estén sufriendo. Sí dice el verso 13, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos vamos a gozar en dos momentos. Un momento es cuando sufres por seguir a Cristo fielmente. Uno tiene que ser fiel a Cristo.
Yo quisiera preguntarles, ¿hay alguien más poderoso que Cristo? ¿Hay alguien que te pueda intimidar? Nadie. Porque mayor que todos es Cristo. ¿Y se acuerdan que aún los demonios se someten a Cristo y piden permiso? Así tiene que ser. Uno tiene que ser de Cristo y valiente. Bueno, dice ahí la palabra que nos vamos a gozar cuando estemos sufriendo padecimientos y también en la revelación de su gloria. Vamos a gozar con gran alegría cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos. Cuando veamos a Cristo cara a cara. Cuando estemos ahí disfrutando de haber pasado por las pruebas y ahora estamos celebrando con Cristo el gozo de haber sido salvados. Luego dice también ahí, el verso 14, si sois vituperados, esto es, insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, son muy dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tú eres cristiano, la gente no te quiere, te rechaza, te dice cosas feas y blasfeman el nombre de Cristo. Ustedes recuerden que cuando Pablo cae al suelo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa era la voz de Jesús. Entonces, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le contesta la voz, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo o Saulo de Tarso? Estaba persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero cualquiera que le haga algo a un cristiano, ¿a quién se lo está haciendo? A Cristo mismo. Entonces usted tiene que estar tranquilo. Por eso dice la palabra que somos dichosos, porque al que están lastimando es a Cristo y Él un día va a responder. Pero, ahí va el pero, verso 15. Algunos padecen, dice el verso 15, pero ustedes ninguno perezca como homicida por matar. No padezca por ser ladrón, porque robó. No padezca como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Cuidado, hermanos. Algunos tenemos que escuchar esto y decir, quiero dejar de hacer esto. Jesús dice así, si alguno se enoja contra su hermano y le dice, fatuo, necio o tonto, lo que le diga, malas palabras, lo ofenda, dice, es ya reo de juicio y está expuesto al infierno de fuego si no se arrepiente. Entonces, cuando alguien conoce a Cristo, tiene que aprender a sufrir la ofensa y no contestarle con toda esa ira como para destruirlo. Pero cualquiera que ofende a su hermano, a su prójimo, a su papá, a su hermano, dice, es como si estuviera matando. Entonces, estas enseñanzas se tienen que vivir con el poder del Espíritu Santo. Y uno tiene que confiar en Dios, ¿verdad? Confiar siempre en Dios, gozarnos a pesar de los sufrimientos en Cristo y hacer lo que a Dios le agrada, porque después nos gozaremos al revelarse su gloria. Entonces, verso 16, si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüenza, sino glorifique a Dios por ello. Pues es ilógico, ¿verdad? Si alguien te dice, eres un tonto, y yo diga, gloria a Dios. O diga uno, Dios te bendiga. Ahora no nomás eres un tonto, eres un loco. Bendito sea Dios. Estoy loco por Cristo. No puedo contigo. Bueno, oraré por ti. Que Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero cuando uno no es cristiano, no, hombre. Aunque cargue Biblia, dice, espérate, voy a dejar la Biblia en un lado y nos vamos a hablar tú y yo. No, así nos arreglan las cosas en Cristo, ¿no? En el mundo sí, vamos a arreglarnos.
Pero en Cristo dice uno que tenemos que ser alguien que glorifica a Dios aunque estemos padeciendo como cristianos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, va a haber juicio. Los cristianos van a ser juzgados por las obras. Y la fe sin buenas obras es una fe muerta. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo le agregué buenas obras. Pero déjeme decirle, si tú eres cristiano y no vives haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estás perdiendo tu tiempo y no has comprendido el Evangelio. Entonces, en vez de seguirte portando mal, basta ya y perdona, sirve, trabaja, ayuda, ofrenda, haz misiones, evangeliza, ora por otros, tal como Dios te use a ti. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas tampoco, no todos vamos a tener la capacidad de irnos a un hospital y quedarnos la noche a cuidar a alguien, no, pero quien tenga ese llamado, hágalo y aprenda a sufrir, porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Verso 19, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecemos y hacemos el bien. Amén. Padecemos y hacemos el bien. Sufrimos y nos gozamos. ¿Y de quién depende todo eso? De Dios en nuestros corazones. Vamos a concluir. Nosotros también, aunque no estamos pasando por esos padecimientos de aquellos tiempos de los cristianos, a causa de nuestra fe en Jesús, debemos gozarnos en ser fieles y hacer su voluntad. Entonces, hermano, cuando tú tengas una lucha, un problema, y a lo mejor el enemigo más feo que tenemos y más difícil de vencer, ¿saben cuál es el enemigo más feo y difícil, más aguerrido? ¿Saben cuál es? Nosotros mismos. Hasta que no decimos, yo soy el malo, no es mi esposa, yo soy el que estoy haciendo mal. Cuando ya empezamos a ver los defectos de otros y no vemos los nuestros, somos el peor enemigo. Entonces vivamos con gozo, aunque yo, por ser cristiano, tenga que ser más humilde, tenga que aprender a sufrir y las otras personas no tengan la razón. Si el vecino me ofende, yo digo Dios le bendiga, oro por él, pero no hago otra cosa. Voy a invitarlos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu palabra, y te queremos suplicar que nos ayudes a ponerla en práctica y que cambie nuestra manera de pensar que el sufrimiento pues es algo malo. Gracias, Señor Jesús, porque a través del sufrimiento, no solamente tú, sino también Esteban, Jacobo, Pedro, el mismo Pablo, sufrieron muerte por causa de creer en ti. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti, para que la primera persona que tenga que morir seamos nosotros mismos al pecado. Y después nosotros podamos orar por aquellos que necesitan conocerte. Gracias, Dios, porque aunque nos vaya mal, tú estás con nosotros todos los días y el bien, el mal que querían hacer, lo conviertes en bien. Gracias, te pedimos tu dirección y tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén.